Desde el punto de vista de la cuarentena como tal, de esta etapa, lo que hay que decir, que a contramano de lo que ha querido ayer, digamos, expresar o vender el presidente de la República, vender en cuanto al sentido de una realidad distinta, es que no fue un éxito. La cantidad de casos que se produjeron en aumento marca claramente que fue un error querer volver a esa etapa restrictiva que solamente tiene posibilidad de cumplirse si hay convicción por parte de la gente. Este es el desafío. Y esto es lo que el gobierno debe entender de aquí en adelante, si es que vamos a aspirar a contar con el apoyo de la gente. A la gente hay que convencerla. Con el miedo no se va a lograr absolutamente nada. Y como dijimos aquí en el comienzo, volver a la fase restrictiva 1 era imposible, es imposible. La conversación que tuvo hace un ratito el doctor Abadi con Gustavo Tubio y Valeria San Pedro es de enorme utilidad para entender por qué a eso no se puede volver y por qué hay que seguir buscando el apoyo de la gente a la luz de los peligros que todavía representa sin duda el coronavirus. Esto es lo que el gobierno no logró y debe lograr de aquí en más. Pero junto con esto siempre vienen pasando cosas. Les confieso que son cosas que inquietan. Me inquietan las actitudes últimas del presidente de la República. Inquieta escucharlo al presidente de la República vacilante, saliendo a justificarse o a querer defender, insisto, vacilantemente, una decisión correcta que tomó el gobierno argentino, la de condenar las violaciones a los derechos humanos que existen en Venezuela. Ustedes recuerdan, estuvimos en Venezuela nosotros hace un año, estuvimos 2 veces, y allí pudimos constatar lo que ahí se vive. Ese es un régimen cívico-militar, no es un régimen democrático, que tiene fachada democrática tras elecciones fraudulentas donde participa muy poca gente y donde la oposición tiene muy pocas chances. En las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que se ven en la persecución a periodistas, a disidentes, en las dificultades para la libre expresión, la persecución política, el encarcelamiento a políticos sin justo proceso, es algo de lo cual dan testimonio los centenares de miles, los millones de venezolanos que están en el exterior, a muchos de los cuales vemos aquí en la República Argentina. Así que verlo al presidente de la República vacilante, querer justificarse por esa decisión correcta, inquieta. Me inquietó también escucharlo al presidente de la República decir que ahora la entiende a Cristina Fernández de Kirchner, que ahora entiende el memorándum de acuerdo que por suerte no se concretó entre la Argentina e Irán a propósito del ataque terrorista contra la AMIA, del cual hoy se cumplen 26 años y del cual vamos a tener un recuerdo en el final. Porque debería preguntarse el presidente de la República y debería explicarnos qué es lo que ahora entiende que antes no entendió. El pacto entre la Argentina e Irán, que fue denunciado valientemente por Pepe Eliashev, que sufrió el escarnio del gobierno y del kirchnerismo por esa denuncia cierta, solamente buscaba una cosa por parte del gobierno de Irán: la impunidad. No había ninguna posibilidad de lograr justicia. Y además eso lo decían claramente todos los medios informativos iraníes, que allí son todos oficialistas, dependen del gobierno. Decían, este pacto justifica y explica claramente nuestra inocencia. Ningún funcionario iraní iba a declarar ante el juez Canicova Corral o ante el fiscal Nisman. Esto Alberto Fernández lo sabía. Digo, por eso, ¿qué es lo que ahora entiende que antes no entendió? Si fundamentalmente estaba clara la intención de Irán de buscar la impunidad. Y resulta llamativo, curioso, impactante este cambio de posición del presidente de la República, teniendo en cuenta que él, cuando fue jefe de gabinete del presidente Néstor Kirchner, defendió la posición de Néstor Kirchner, porque también Irán quiso buscar un acercamiento y un pacto con Néstor Kirchner, que siempre lo rechazó, y Alberto Fernández siempre apoyó esa posición. Por eso escucharlo ahora decir que entiende la posición de Cristina Fernández de Kirchner es inentendible.
Y estas cosas, por supuesto, que inquietan y uno dice, ¿qué le está pasando al presidente de la República? Como también inquieta la definición que dio ayer en la conferencia de prensa, cuando le preguntaban a propósito de las críticas que recibió de Ebe de Bonafini. De paso digo, sé que hoy la amenazón de muerte, hecho repudiable, por supuesto, como es repudiable siempre que esto ocurre en contra de cualquiera. Digo, decía Alberto Fernández que lo acusan de dialoguista. Lo acusan dentro de su gobierno de dialoguista. Acusar a alguien de dialoguista en política es como acusarlo de ser honesto. Entonces digo, esto es lo que está pasando dentro del gobierno y me inquieta que el presidente de la República vaya expresando y manifestando una tendencia cada vez mayor a ser tolerante o sumiso ante eso. Fíjese qué interesante, ¿no? Esa crítica fuerte que recibió de Ebe de Bonafini por el tema de la reunión con los empresarios. Máximo Kirchner también se reúne con los empresarios y no se escuchó que haya habido crítica. Lo mismo con el caso de Venezuela. Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Luis Novarecio, en aquel reportaje ya legendario del 2017, que en Venezuela no había Estado de Derecho. Nadie salió a criticarla a Cristina Fernández de Kirchner como salieron a criticarlo tan duramente a Alberto Fernández. ¿No? Digo, me inquietan estas cosas entonces del presidente de la República, sujeto a estas críticas duras del kirchnerismo y a esta actitud suya complaciente, digamos, y tratando de dar explicaciones, de justificarse frente a esas críticas absolutamente equivocadas. Y quiero decir esto, cuando Alberto Fernández dice, me acusan de ser dialoguista, está desnudando claramente y confirmando lo que es el kirchnerismo y lo que es Cristina Fernández de Kirchner. Alguna vez, cuando el hoy presidente trataba de explicarme lo inexplicable, es decir, por qué pasó de criticarla a Cristina Fernández de Kirchner a ser su adalid y ni más ni menos que su candidato a presidente, me decía Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner cambió. Le dije en aquel momento, pasó ya un año, ¿no? Le dije, no se equivoque. Cristina Fernández de Kirchner no tiene ninguna chance de cambiar. ¿Sabe por qué? Porque es poseedora de una personalidad patológica, absolutamente patológica, incambiable. Estos hechos demuestran la realidad de lo que le decíamos y son inquietantes. ¿Saben por qué? Porque nos ponen frente a la posibilidad de la vuelta al pasado. Y digo esto para terminar. Macri y Cristina Fernández de Kirchner son sinónimos del fracaso. Alberto Fernández prometió algo distinto. Si su destino es ser el émulo de Cristina, lo que le espera a él y a nosotros es más fracaso.